por primera vez lo que es el síndrome del hermano mayor. Así que ponga atención, prepare el lápiz para que apunte algunas cosas, pero por supuesto usted sabe que después puede adquirir este material en CD o DVD para que usted pueda seguir instruyéndose, porque esto es fundamental. Invierta en su vida espiritual, invierta en su crecimiento. No basta con los apuntes que usted toma y los que toman, porque algunos ni toman ni siquiera la Biblia, pero no basta con lo que usted apunta por allí, porque obviamente son muy pocas cosas las que usted puede apuntar. Así que invierta en su vida y compre este material que usted lo va a necesitar para su vida y también para bendecir a otros. ¿Amén? ¿Amén? ¿Listo? ¿Todos Biblia en mano? ¿Celulares apagados? Lucas capítulo 15. Ponga atención en esta palabra porque hoy vamos a hablar del síndrome del hermano mayor. Y yo le aseguro que usted jamás ha oído una predicación de esta. Sí, seguramente lo ha leído en la Biblia, seguramente usted, al igual que yo, hemos oído muchísimos mensajes del hijo pródigo, ¿sí? ¿Verdad? Hemos oído hablar del hijo pródigo de diferentes maneras. Pero ¿sabe una cosa? Nunca nadie ha predicado, ni predica, ¿qué pasa con el hijo mayor? Todos los predicadores apuntan al hijo pródigo. Una palabra muy bonita, muy poderosa, que trae gozo y felicidad al corazón, los hijos pródigos cuando vuelven a la casa del Padre y toda la fiesta que se hace y todo lo que el Padre hace por el hijo pródigo cuando vuelve a casa. Pero usted nunca ha oído, hasta el día de hoy que va a oír, y yo nunca he oído en mi vida que alguien predicara sobre el síndrome del hermano mayor. Así que eso es lo que vamos a ver hoy en esta noche. Y quiero que me ponga especial cuidado, porque cuando hablo del síndrome del hermano mayor, no estoy hablando del que nació primero en una familia, no estoy hablando del primogénito, no tiene nada que ver en esta palabra, porque el síndrome del hermano mayor lo puede sufrir cualquiera en la iglesia. ¿Sabía usted? Cualquiera de todos los que estamos acá, y por decir más todavía, yo le aseguro que un montón de gente dentro de las congregaciones sufre del síndrome del hermano mayor. Entonces, cuando usted me escucha hablar del hermano mayor, no estoy hablando del que nació primero en una familia, no estoy hablando del que nació primero en el orden cronológico, porque obviamente el hermano mayor, ¿cuál es? El que nació primero en cada familia. Pero no me refiero a eso. El hermano mayor tiene que ver con otra cosa en esta palabra. Por eso sígame en la lectura. ¿Me va siguiendo hasta acá? Dije Lucas 15 y vamos a leer del versículo 25 al 32. Y dice así: el hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la música y vio las danzas. Y llamando a un criado le preguntó, ¿qué era eso? Y él le contó, tu hermano ha vuelto y tu padre mandó matar el becerro grueso por haberlo recibido sano. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Por eso su padre salió y le rogaba que entrase. Pero él respondió al padre, hace tantos años que te sirvo
sin haberte desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y ahora que vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro grueso o el más gordo. Entonces el padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Amén. Hasta allí la lectura de esta palabra. Ahora bien, quiero comenzar por describir lo que es un síndrome. ¿A qué se le llama síndrome? Vio que cuando hablamos de alguna enfermedad, por ejemplo, siempre el médico, cuando usted va al médico porque siente algunos síntomas, y usted, de acuerdo a los síntomas que usted siente, más o menos usted ya sabe que está por engriparse, por ejemplo, ¿verdad? O en base a los síntomas que usted le dice al médico que ha estado sintiendo, él le da un diagnóstico que es lo que usted está padeciendo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de síndrome, precisamente síndrome es conjunto de síntomas característicos de una conducta. En este caso, lo que hoy queremos ver tiene que ver con una conducta. Síntomas de una conducta. Cuando una madre o un padre observa que su hijo está teniendo síntomas diferentes de conducta y dice: mi hijo no era así, porque hay síntomas de la drogadicción, por ejemplo. Entonces, cuando un joven comenzó a drogarse, obviamente los padres están viendo, están notando, sin saber que se está drogando, pero están notando que hay síntomas en su hijo, ¿verdad? Que tiene actitudes que no las tenía antes. Todo eso tiene que ver con un síndrome. El SIDA, ¿usted sabe lo que significa SIDA? ¿Quién sabe lo que significa SIDA? ¿Qué es el SIDA? ¿Che, no sabe lo que es el SIDA? SIDA significa, ¿qué significa? Síndrome síndrome inmuno adquirido, deficiencia adquirido. Eso es SIDA. Es un síndrome. Se lo vuelvo a repetir, porque algunos me están mirando. Ya cuando le hago una enseñanza subida de tono, algunos ya ni respiran. Por eso voy lento para que usted me vaya siguiendo. SIDA significa síndrome inmunodeficiencia adquirida. Es un síndrome que una conducta degenerada de pecados sexuales trajo SIDA a las vidas. ¿Qué es un síndrome? Una acumulación de síntomas que manifiestan una conducta en la vida de una persona. ¿Me va siguiendo? ¿Qué es el síndrome? El síndrome del hermano mayor. Una serie de conductas que hace que todo hermano mayor, espiritualmente hablando, manifieste las mismas cosas, las mismas actitudes, los mismos síntomas. ¿Me va siguiendo o se le va haciendo muy complicado? Entonces, síndrome significa conjunto de síntomas característicos de una conducta. Espiritualmente hablando, las
personas, los cristianos que padecen del síndrome del hermano mayor, todos manifiestan una misma conducta. Por eso usted nunca ha oído hablar de esto en ninguna congregación. O sea que hoy usted es privilegiado al recibir como primicia esta enseñanza. Por eso algunos me miran como diciendo, no entiendo un pito. Claro, porque es la primera vez que está oyendo esto, ¿verdad? Pero hoy va a salir sabiendo cuáles son los síntomas del hermano mayor. Y yo se lo aseguro, acá hay gente que sufre el síndrome del hermano mayor. ¿Qué hay que hacer? Y habrá que sacarlo, habrá que quitarlo, porque hace mucho daño. No solo usted se hace daño, sino que también daña, como hermano mayor, daña al hermano menor. Y le vuelvo a repetir, estoy hablando de una actitud, no estoy hablando del orden cronológico del nacimiento en una familia. Entonces vamos a comenzar. Fíjese, en primer lugar, ¿cuáles son las conductas que manifiestan los hermanos mayores para que su actitud se convierta en un síndrome? Por eso le vuelvo a repetir, compre el mensaje porque usted lo va a necesitar oír cientos de veces. Comienza el versículo 25 diciendo, el hijo mayor estaba en el campo. Usted ya sabe la parte primera de la historia, ¿verdad? El hijo menor le pidió al padre que le dé todos los bienes que él se quería ir a trabajarlos. Y es verdad lo que el hermano mayor dijo. Se fue, malgastó los bienes con rameras, con prostitutas, con amigos borrachos, en pecado, lo malgastó todo. Y cuando quedó hecho una piltrafa humana, volvió al padre. En cierta manera, lo que el hermano mayor reprochaba era verdad, no estaba mintiendo en lo que decía, pero lo problemático es lo que había en su corazón. Entonces él estaba en el campo trabajando y para todo esto él no sabía que su hermano menor había regresado a la casa del padre y en las condiciones en que el padre lo vio, lo hizo bañar, le preparó un vestido nuevo, le puso anillo y usted ya sabe, y se armó la joda, se armó la fiesta. Hubo comida a más no poder, la mejor de las comidas, los animales más engordados y por supuesto hubo danza. Así que se armó la fiesta. Y para cuando el hijo mayor termina su labor, mientras venía en el camino y va llegando a su casa, él empieza a oír la música y ve la danza. Entonces él no sabía qué estaba aconteciendo en su casa. Cuando uno de los criados sale, le dice, ¿qué está pasando que oigo música y veo danza? Entonces el criado le dice, lo que pasa es que tu hermano menor regresó a casa y tu padre hizo matar el becerro más gordo, el mejor que hay, y preparó fiesta para él. Y acá comienza el síndrome. Escuche. ¿Cuál es el primer síntoma que manifiesta el hermano mayor? Dice, versículo 26. Tu hermano ha vuelto y tu padre mandó matar el becerro más gordo por haberlo recibido sano. Entonces el hermano mayor, versículo 28, se enojó. ¿Cuál fue el primer síntoma? Enojo. Ese es el primer síntoma del síndrome del hermano mayor, el enojo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La palabra de Dios dice que el enojo reposa
en el seno de los necios. Reposa en el seno de los necios. Pero también otra porción de las Escrituras dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué significa esto? Que Dios contempla la posibilidad de que podemos enojarnos, podemos tener un momento de enojo por alguna situación, y eso no es malo en la medida que usted no peque en medio del enojo, pero ¿dónde está lo malo? Cuando ese enojo permanece a tal punto que en su corazón se empieza a anidar una sed de venganza, de odio, de amargura, y que busca el momento de desquitarse por ese enojo que usted tiene en su corazón. ¿Me está entendiendo? La Biblia dice que el enojo reposa. ¿Y de qué habla de reposo? Habla de que ya está instalado, ¿verdad? Se lo vuelvo a repetir. El enojo reposa en el seno de los necios. ¿Qué quiere decir eso? Que un necio es una persona que no cree en Dios, que no tiene a Dios, y obviamente el enojo está hablando de que es algo que ya convive con ese hombre, con esa mujer. Entonces una persona que le deja al enojo mucho tiempo habitar dentro de su corazón, esa persona termina manifestando odio, bronca, rechazo, hasta llegar a un punto donde quiera desquitarse de ese enojo que tiene. Entonces eso es lo que usted tiene que entender. Dios entiende que hay situaciones que nos van a enojar, y si usted me pregunta a mí si yo me enojo, claro que me enojo. ¿Verdad, Roberto? Roberto, ¿por qué se ríe? Porque y claro que me enojo, pero es el enojo de un momento por una circunstancia que provocó un enojo. Muy diferente es que ese enojo usted lo tenga metido de por vida dentro de su corazón, y ahí es donde ese enojo ya empieza a formar parte de su vida. ¿Me está entendiendo? Entonces, este hombre, el hermano mayor, dice, se enojó. ¿Por qué se enojó? Él no estuvo contento con que su hermano menor volviera a casa. ¿Sabe por qué? Porque malgastó toda su fortuna. Malgastó todo lo que era del padre. Entonces, primer síntoma, el enojo. Vaya anotando porque esto es fundamental. Dice versículo, sigue en el 28, se enojó y no quería entrar. Segundo síntoma del hermano mayor, no quería entrar. ¿Qué es eso? Caprichoso. No quiero entrar. ¿Y vos me vas a obligar a entrar? No quiero entrar. No quiero, y si no quiero, no quiero. Segundo síntoma, caprichoso. Y el caprichoso siempre lleva el capricho mezclado con un poco de desobediencia, ¿vio? De rebeldía. Entonces, las tres cosas como que van juntas. Capricho, desobediencia y rebeldía. Y no quiso entrar, dice la palabra. Vaya siguiéndome en esto. No quiso entrar. ¿A dónde no quiso entrar? A su propia casa, a la casa donde habita con el Padre. Sigue diciendo, versículo 28. Por eso su padre salió, fíjese la actitud del padre, y le rogaba que entrase. Su padre salió y le rogaba que entrase. ¿Quién es el padre en esta historia?
El Padre en esta historia está representando a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. El Padre salió y trató al hijo mayor de la misma manera que trató al hijo menor. Por eso dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. ¿Me está entendiendo? A Dios no le importa qué cultura, qué educación, qué posición tiene cada uno, porque para Dios son todos exactamente iguales. Así como recibió con amor al hijo menor, que vino hecho una piltrafa, de igual manera salió con ese mismo amor a rogarle al hijo mayor que entrara. Ahora fíjese este detalle. El hijo mayor, aparte de enojarse, aparte de ser caprichoso, anote otra de los síntomas que tiene el hermano mayor. Otro de los síntomas es precisamente que lo quiero comparar a una esposa que tuvo David, y es resentido. No hay peor cosa en la vida que una persona resentida. Cuando un hombre o una mujer está resentido por algo, el resentido también es legalista. Y donde hay un resentido, al resentido y al legalista no le gustan las fiestas. Por eso cuando oyó música y vio danza, inmediatamente preguntó qué era eso y no quería entrar, porque personas como estas no le gustan las fiestas. Entonces no quería entrar. Y esa actitud del hijo mayor era exactamente la misma actitud que tuvo Mical. ¿Cuántos conocen la historia de Mical? ¿Sabe quién era Mical? Mical era la esposa, una de las esposas de David. Y cuando David trajo el arca del pacto, dice que se desnudó, quedó en ropa, en paños íntimos, la Biblia dice en calzoncillos, y así entró por las calles de la ciudad, danzando por la alegría de haber recuperado el arca del pacto, la presencia de Dios que volvía a Jerusalén. Y dice la Biblia que desde la ventana todo el pueblo se alegraba y se gozaba con David en las calles, y desde la ventana de un alto piso estaba Mical observándolo a David. Cómo David desnudo entró por las calles danzando, y dice la Biblia que Mical lo menospreció en su corazón. Porque Mical, al igual que el hijo mayor, sufría el síndrome del hermano mayor. No se gozaba con los que se gozaban. Entonces, esto es lo que usted tiene que ver. Cuando usted no tiene la capacidad de gozarse con los que se gozan, es porque usted está sufriendo el síntoma del síndrome del hermano mayor. Por eso la Biblia dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. O sea que si usted no tiene la capacidad de gozarse cuando un hermano es bendecido por Dios, usted está sufriendo el síndrome del hermano mayor. ¿Me está entendiendo? Cuando usted no es capaz de dolerse con un hermano que en verdad está sufriendo por una situación que le sobrevino, y usted dice, ¿a mí qué me importa? Usted está sufriendo el síndrome del hermano mayor. ¿Me está entendiendo? ¿Entiende que esto no tiene que ver con el orden cronológico de nacimiento? El síndrome del hermano mayor
lo puede pescar cualquiera como una enfermedad espiritual. Por eso es síndrome, porque se manifiestan una serie de síntomas que muestran cierto tipo de conducta. Entonces, cuando usted atraviesa algo de eso, usted solo puede detectarse y darse cuenta que está atravesando el síndrome del hermano mayor. No se gozaba con la fiesta del hermano. No se gozaba. No le importó. No quería participar de la fiesta del hermano. Y veo que hay gente así. Humanamente, ¿cuánta gente no le importa si su hermano se casó? Ni le va ni le viene. No le importa si su hermana tuvo una bendición, ni le va ni le viene. Porque está sufriendo el síndrome del hermano mayor. ¿Cuál era el primer síntoma? Segundo síntoma, capricho acompañado ¿de qué? Y más que desobediencia, rebeldía, porque después, bueno, obviamente al final el padre le ruega tanto que al final entra. Tercero, que iba acompañado ahí con el capricho, que le dije que anote. ¿Cuál? No, el tercero que le dije. Resentido y legalista. Ahora vas a ver por qué legalista. Sigamos la historia. Sigue diciendo, ¿dónde quedé? Versículo 29. Pero él respondió al padre, hace tantos años que te sirvo, sin haberte desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué significa eso? Cuarto síntoma, ¿en qué síntoma vamos? Yo no los numeré, pero cuarto, quinto, no sé en cuál vamos. Bueno, cuarto síntoma, reproche. Le empezó a pasar factura a Dios. ¿No se nota usted medio parecido al hijo mayor, al hermano mayor? Cuando algo no sale y le empezamos a pasar factura a Dios. Y Señor, yo que voy siempre a la iglesia. Señor, yo que cuando me llaman en la iglesia para hacer algo, ahí estoy. ¿Por qué, Señor, no se me dio esto? ¿Por qué, Señor, me pasa lo otro? Síndrome del hermano mayor. Reproche. Se sigue dando cuenta que no tiene que ver con el orden cronológico de nacimiento, sino con la actitud, con una norma de conducta que manifestamos. Por eso es síndrome del hermano mayor. Le dijo al padre, ¿acaso yo no estoy todos los días con vos y te sirvo? Y aparte, fíjese, por eso es legalista, porque le estaba chantando al padre así en la cara lo que él hacía. Y escuche, por eso es legalista, porque fíjese lo que él le dice. Dice, sin haberte desobedecido jamás. O sea que este hombre estaba orgulloso de su obediencia. Él consideraba su obediencia perfecta. Y acá entra el problema de los legalistas, que los legalistas creen que porque su obediencia es perfecta, el Padre tiene la obligación de bendecirlos más que a todos los otros que han fallado. ¿Y qué dice la Biblia? No hay
bueno, no hay justo, ni siquiera uno. Entonces, este hermano mayor consideraba que porque toda la vida estuvo en la casa del Padre y no le había desobedecido jamás, él se consideraba merecedor de la bendición del Padre, no su hermano que falló. Y esto es muy importante que usted entienda. El estar en la casa del Padre no garantiza que tenga el corazón del Padre. ¿Me entendió? El hecho de que usted esté sentado acá, en esta casa, no garantiza que usted tenga el corazón del hombre de Dios. ¿Me está entendiendo? El hecho de que usted esté en la casa no garantiza que usted tenga el corazón del Padre. Porque cuando usted se convierte en una persona crítica, chismosa, eso manifiesta que usted no tiene el corazón del Padre. Está en la casa, pero no tiene el corazón del Padre. Eso es lo que pasó con el hijo mayor. Por eso sufre el síndrome del hermano mayor. Por eso cuando usted no tiene el corazón del Padre, es porque está sufriendo el síndrome del hermano mayor. Por eso cuando usted le saca al Señor en cara todo lo que hace para Él, y según su criterio usted no recibe de Dios la bendición como usted se le está pidiendo, es porque usted está sufriendo el síndrome del hermano mayor. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que hizo este hombre. Le dijo, yo estoy contigo todos los días. Yo estoy todos los días contigo. Y no te he desobedecido jamás. ¿De qué habla eso? Orgullo de la obediencia. ¿Cuántas veces usted se sintió orgulloso de su obediencia? Menos mal que yo no soy como este. Menos mal que yo obedezco siempre. Yo soy santo. Cuando usted cree que su obediencia es perfecta, usted está sufriendo el síntoma del hermano mayor. ¿Sabe por qué? Cuando usted se jacta, por ejemplo, de estar en todas las reuniones, que no está mal, porque en cada reunión usted sabe que hay una palabra nueva y fresca. Cuando usted se jacta de estar en todas las reuniones y el otro que usted ve que solamente es dominguero viene nada más que los domingos, y de pronto ese dominguero recibe una bendición. Y usted dice, pero ¿y yo que vengo a todas las reuniones? ¿Para cuándo, Señor? Ahí está el síndrome del hermano mayor. Entonces hay gente que cree que por su antigüedad en el Señor, por su servicio en el Señor, se cree merecedor más que los otros de ser bendecido. Por eso el hijo mayor le sacó y le reprochó al padre y le dice, a mí nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Celos. Otro síndrome del hermano mayor. Celos. A mí nunca me has dado. Pero ¿sabe una cosa? Como siempre mi esposo dice y enseña, el problema del hijo mayor es que él no se sentía con los derechos de un hijo. ¿Qué dice siempre mi esposo? El hijo
¿No tiene derecho de ir, abrir la heladera y sacar y comer lo que quiera? ¿Sí o no? ¿Lo hacen los hijos, sí o no? Y no le van a pedir permiso a usted. Y si hay un postre que estaba guardado para usted, ¿se lo van a comer si usted se descuidó? ¿Verdad? ¿Vio? Un hijo le dice, mamá, te traje este postre. Y para cuando usted busque el postre, porque los hijos tienen derecho, con tan solamente tomar lo que hay en la casa. ¿Dónde estuvo el problema del hijo mayor? Celos. Le dijo el padre, nunca me has dado, nunca me has dado. Y fíjese la ingratitud. Por eso yo siempre digo y pregunto, ¿cuántos aquí al menos una vez en la vida han recibido una bendición de Dios? Todos. Pero no es una sola vez, porque la riqueza de Dios la seguimos recibiendo todos los días con tan solamente amanecer, abrir nuestros ojos y ver un día más de vida. Eso es una riqueza que no tiene precio. Entonces nadie puede decir a Dios, nunca me diste una muestra de tu amor, nunca me diste una bendición. Fíjese la ingratitud del hijo mayor. Otro síndrome. Ingratitud. El ingrato dice, nunca me diste. Mentiroso. Si vivía en la casa con el padre y el padre le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Podías tomar lo que quisieras. Ese es el problema de los cristianos, que no toman lo que por legalidad ya el Padre les ha dado por la fe. Entonces están de brazos cruzados a ver qué Dios me va a dar. Y el problema es ese. Hijos ciegos que no ven todavía todas las riquezas que hay en la casa del Padre. Mientras que el hijo le reprochaba y le decía, nunca me diste un cabrito. Pero es que no se lo tenía que dar el padre, si ya le pertenecía a él por ser hijo. Simplemente él tenía que tomarlo, porque era su derecho, porque él trabajaba en la casa del padre y tenía derecho a tomar el cabrito. ¿Dónde estuvo el problema? Que él nunca lo tomó. Y le dijo al padre, nunca me diste. Entonces como que él se está lavando las manos y le está echando toda la culpa a su padre. Nunca me diste. Así hay cristianos que le viven reprochando a Dios con el síndrome del hermano mayor, le viven reprochando, Señor, nunca me diste esto. ¿Por qué, Señor, nunca me oíste? ¿Por qué, Señor, no me diste lo que te pedí? ¿Por qué, Señor, no sanaste a mi hijo? ¿Por qué, Señor, no hiciste algo para que no me echaran del trabajo? Y siempre diciéndole al Señor, ¿por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué no lo otro? Siempre echándole la culpa a Dios. Síndrome del hermano mayor. ¿Me está entendiendo? Ahora, sigue la palabra diciendo, ¿usted está entendiendo esto? ¿Dónde quedé? Versículo, mire, esto es más terrible que todo lo que venimos diciendo. Note. Versículo 30. Y ahora que vino tu hijo, ¿nota la expresión? Otro síndrome, desprecio.
ahora que vino tu hijo, no dijo, ahora que vino mi hermano. ¿Se da cuenta? No es lo mismo decir, ahora que vino tu hijo, y no debió decir, y ahora que vino mi hermano. ¿Vio que suena diferente? Quiere decir que él tenía desprecio en su corazón por su hermano. Y esto tiene que ver, si lo traemos a lo espiritual y a lo corporal como cuerpo de Cristo, por lo general, un hijo que siempre está en la casa se considera con más derecho que uno que se fue y volvió. ¿Sí o no? ¿Está entendiendo lo que dije? Usted que permaneció fiel, a la hora de que vuelvan, como que han vuelto, gente que se fue y volvió, y usted saca pecho y dice, bueno, yo soy hijo de esta casa. Yo siempre fui fiel, nunca me fui, por lo tanto tengo más derecho que los otros que vuelven ahora. ¿Me está entendiendo? ¿Vio que somos muy fácil a caer en el síndrome del hermano mayor? Porque yo no soy traicionero como ellos que se fueron y volvieron. ¿Vio qué fácil es caer? Por eso dije al comienzo, todos podemos caer en el síndrome del hermano mayor y que no tiene que ver nada con el que nació primero en cada familia. Ese síndrome lo puede sufrir el mayor, el menor, el del medio, el viejo, el joven, el chico, el grande, cualquiera. Porque está hablando de actitudes espirituales que se van a reflejar en nuestras acciones, lo que hagamos cotidianamente mientras vivamos para Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces, como que aquel que volvió, después que se fue como el hijo pródigo y volvió, y como que tiene que empezar de cero de nuevo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se fue. Pero nosotros que nos hemos quedado y hemos sido fieles, entonces ahí le queremos sacar la chapa al Señor. Señor, yo estoy primero, yo nunca me fui, yo siempre fui fiel. Vos sabés, Señor, siempre fui obediente a los pastores. Entonces el que vuelve, y medio que ya lo miramos así, ¿y este a qué viene ahora? Que fue obviamente la pregunta que yo le hice a uno de los que volvió. ¿Con qué intención vuelve? Me puse brava. Porque una cosa es que vuelvan los hijos, otra cosa es que vuelvan los bastardos. Ah, ahí cambia la cosa. Dice la Biblia, los hijos son los que van a quedar en casa, no los esclavos. Y se lo voy a leer para que usted vea, anote la cita, no la busque. Juan 8:35, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. El hijo es el que queda en casa. Ahora, quiero que me entienda, estoy hablando espiritualmente. No es que usted lo va a tener a sus hijos pencados a su lado en su casa, porque la Biblia dice, el hijo es el que queda en casa. Está hablando en un sentido espiritual. Está hablando de que el hijo es el que va a ser fiel toda la vida al lado de su padre. Y que cuando todos huyan, ¿quiénes van a estar a su lado? Los hijos. Que cuando todos critiquen y ninguno crea, ¿quiénes van a estar ahí al lado levantando los brazos de los padres? Los hijos. Por eso los hijos es lo mejor que tenemos en la vida, después de Dios, por supuesto.
Y más cuando los hijos han sido instruidos en el Señor y entrenados para ser la prolongación en el camino del Señor. Entonces, ¿qué no da un padre por un hijo cuando el hijo verdaderamente es fiel y permanece en la casa? Y así pasa con los hijos espirituales. ¿Quiénes son los que van a quedar en la casa? Los hijos. Obviamente está hablando también de los hijos espirituales. ¿Quiénes son los que llenan el corazón de los padres? Los hijos. No los bastardos. Entonces, ¿quiénes son los que vuelven a casa como el hijo pródigo? Los hijos. El que vuelve es hijo, por eso volvió. Aunque venga hecho el que vuelve es hijo. El bastardo no, porque el bastardo no es hijo, por eso se va. Porque dice, no va, el esclavo es un tiempo sirviente en la casa, dice la Biblia, pero el esclavo no va a estar para siempre. El hijo va a estar para siempre. Y eso es lo que no entendió el hermano mayor, que él era hijo igual que el otro y tenía todos los derechos igual que el otro, que él tenía el derecho de tomar todas las veces que quisiera un cabrito para compartir con sus amigos. ¿Por qué no lo hizo? Porque nunca se sintió hijo como para tomar lo que le pertenecía. Entonces traslade eso a su vida hoy. Cuando Dios habla de la recompensa de los hijos, cuando Dios habla del derecho legal que como hijos de Dios tenemos, si usted no vive conforme a esa legalidad de Dios, entonces usted nunca podrá tomar lo que ya Dios le ha dado por derecho para que usted lo tome. Porque hay gente que le vive pidiendo a Dios cumplimientos de promesas que ya se tendrían que haber cumplido en su vida. Porque usted no toma lo que tiene que tomar, lo que ya le ha sido entregado. Eso es lo que usted tiene que entender. Dios no puede tomar por usted, ni por mí, lo que nosotros tenemos que tomar. La función de Él ya la cumplió, la dio. Ahora nosotros lo tenemos que tomar. Y si usted no lo toma, nadie lo puede hacer por usted. El que lo tome lo va a tomar para él. Pero si usted no toma lo suyo, usted lo va a perder y otro lo va a ganar. ¿Me está entendiendo? Entonces fíjese a qué punto llega el desprecio y el resentimiento que había en el corazón de este hermano mayor que dice: y ahora que vino tu hijo, no dijo mi hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro gordo. Celos, unos celos terribles. Eso es lo que el legalista no entiende. Por eso Dios hace como quiere, ¿vio? Porque la postura del hermano mayor es: yo estuve siempre en casa, trabajé al lado de mi padre, ayudé a que los bienes se multipliquen. Y este desgraciado, este infeliz se va, gasta todos los bienes con rameras y prostitutas, y ahora vuelve y mi padre le mata el becerro más gordo. Y a mí nunca me dio nada. Ese es el razonamiento humano, carnal y diabólico que tenemos cuando nos agarra el síndrome del hermano mayor. Y ahí el diablo viene y dice: sí, tienes razón, a vos nunca te valoró. Siempre fue para el otro, porque tu papá lo prefiere al otro.
Vio que eso es muy común que pasa entre los hermanos. Claro, tu preferida es tal. Claro, tu preferido es tal. ¿Vio que a veces hay entre los hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué se ríe? Porque es verdad. Porque entre los hermanos siempre hay cierto celo, porque claro, a él sí le compras y a mí no. Por eso, decía Martín Fierro, ¿cuántos han leído el Martín Fierro? 1:1. Decía que a los besos y a los cachetazos hay que repartirlo por igual. Por eso cuando uno se porta mal, sacúdale a todos juntos, porque todos discuten y pelean. ¿Vio? Porque a veces cometemos el error de pegarle solamente a uno. Y los otros de atrás le quedan haciendo burla al que recibió. Entonces sacúdale a los que tenga todo por igual, a 1, a 2, a 3, a los hijos que tenga. Entonces así no van a pelear, no van a discutir más. Ahora, pero cuando le compre chocolate, también le tienen que comprar chocolate para todos, ¿vio? Yo toda la vida hice así. Cuando le fajaba a los 3. Pero cuando le traía el regalo, también a los 3. Obviamente. Porque dicen, no, él fue. No, mentira, fuiste vos. No, mentira. Entonces sacúdale a los dos, listo. Santo remedio. Y le digo que es efectivo. Es efectivo. Pero también cuando va a traer algo y a los 2, a los 3, a los 4 le va a tener que comprar también. Porque hay que ser justo. En los cachetazos y en los dulces. Entonces dice acá, por él fuiste capaz de matar el becerro más gordo y a mí nunca me diste nada. Entonces usted fíjese, el legalista, el que sufre el síndrome del hermano mayor, nunca disfruta lo que tiene. Y esto es triste. Lo tiene todo en la casa y no disfruta nada. Él tenía todos los cabritos gordos que quisiera tomar y celebrar con sus amigos. Tenía todo en la casa y no disfrutó nada. Porque cuando el hermano mayor está atravesando un síndrome, no puede ver la bendición que hay en su casa. Por eso vive celando, criticando, murmurando lo que hacen los otros y lo que tienen los otros y lo que reciben los otros, porque él no puede ver la bendición que sí tiene y que está todo al alcance de sus manos. Entonces nunca se pregunte por qué. Usted que lleva 1 año, 2 años, 5 años, lo que fuere congregando, y viene uno nuevo y al mes ya Dios lo bendijo de una manera tremenda, nunca se pregunte, pero ¿cómo? ¿Y por qué Dios hace esto? ¿No será que usted está sufriendo el síndrome del hermano mayor? Que tiene todo en la casa y usted no toma nada. Por ese sentimiento religioso y legalista. Y no se olvide que dice, los últimos serán los primeros. Entonces, no se ponga en la postura del hijo mayor cuando uno que viene va a ser más bendecido que usted o más rápido que usted. Y usted va a decir, yo que llevo años orando, ¿Dios no ve? Ojo con eso. Porque cuando usted haga eso, será el momento en que usted estará sufriendo el síndrome del hermano mayor. Y que no podrá llamarle a sus hermanos hermanos, sino que le dirá tu hijo. ¿Vio? Como muchas veces hacemos los padres.
Cuando nuestros hijos son chicos, cuando la criatura trae un 10, ese es mi hijo. Pero cuando trajo un 1, mira, ese es tu hijo. Un 1 sacó. Pero cuando trae un 10, ese es mi hijo. Cuando trae 10, eran mis hijos. Cuando traía una nota baja, eran los hijos de mi esposo. Digo, mira, ahí está tu hijo. ¿No le vas a decir nada? Y él nunca le decía nada, siempre era yo la mala de la película, ¿vio? Iba a decir, bueno, estudiá y para que levanté. Yo les daba un sermón. Y traían un 8 y yo, ¿qué les decía? ¿Ve? ¿Se da cuenta que no? Me traían un 8 y le digo, ¿y por qué no un 10? Y era buena nota, 8. Pero yo era la que exigía más de ellos. Y siempre le decía, y ellos se acuerdan y se ríen porque toda la vida era así. Traían un 8, un 9 y le digo, ¿y por qué no un 10? Si sacaste 9 podías llegar al 10. ¿Por qué no llegaste al 10? Así que cuando traían notas buenas eran mis hijos. Cuando venían con un aplauso, mira, ahí tenías a tu hijo, decile algo, le decía yo a mi esposo. Y como él no le decía nada, entonces los agarraba yo y los... El hermano mayor hizo lo mismo. Le diste a tu hijo, no dijo a mi hermano. Y desde el momento en que usted no puede llamar hermano a un hermano en Cristo Jesús, algo está pasando. Claro, no va a llamar hermano a un hijo del diablo, pero cuando usted ve un hermano que está siendo bendecido por Dios y usted no puede llamarlo hermano, algo está pasando con usted. Por eso este hombre le dijo, pero a tu hijo le diste. Él debió decir, mi hermano. Entonces, algo estaba pasando en el corazón de ese hermano mayor. Lo mismo que pasó en el corazón de Caín cuando mató a Abel. El mismo síndrome. Por eso es grave. Porque en el caso de Caín llegó a la muerte. Por ese síndrome del hermano mayor, Caín llegó a matar a su hermano. Porque no pudo soportar que su hermano sea más bendecido que él. No pudo soportar que su hermano fuera aceptado en la presencia de Dios junto a su ofrenda y él no. ¿Se da cuenta hasta dónde puede llegar el síndrome del hermano mayor? Entonces, si eso no se frena, puede llegar a la muerte. Claro, usted me dirá, pero pastora, yo no voy a cometer un crimen, no voy a matar a nadie. No hace falta que tome un revólver, un cuchillo y que le quite la vida física. Pero sí puede convertirse en un asesino espiritual. En un asesino espiritual. Cuando usted lo mata con la indiferencia, cuando usted lo mata con la falta de oración, cuando usted lo mata ignorándolo, diciéndole, no es mi hermano, ese es un congregante de Águilavisión. Y yo estoy de acuerdo que no llamemos hermano a cualquiera. Estoy de acuerdo porque es verdad. No puede ser mi hermano alguien que no es lavado por la sangre de Cristo, espiritualmente hablando. Alguien que no profesa la misma fe, espiritualmente no es mi hermano. Espiritualmente no es su hermano. Pero cuando usted está viendo una persona, un hermano al que Dios lo está bendiciendo y usted no se goza, ojo, porque está en el síndrome del hermano mayor. Y usted acaba de anotar los síntomas del síndrome del hermano mayor. Entonces habrá que tener cuidado, porque esto también se da, y perdóneme, le toque a quien le toque, no es mi
mi intención ofenderle, pero también hay que tener cuidado cuando se forman familias, que el hombre viene con hijos, la mujer viene con hijos, los tuyos, los tuyos, los míos y los nuestros. Se arma cada bodrio en esos hogares, ¿sí o no? ¿Miento o digo la verdad? Digo verdad. El hombre viene con hijos, la mujer viene con hijos. Después ellos se unen y tienen sus propios hijos. Así que hay hijos de los tuyos, de los míos y de los nuestros. Entonces, claro, la mujer tira para los hijos de ella, el hombre tira para los hijos de él. Y los nuestros, bueno, ¿miento o digo verdad? Es así. Y ahí empieza el síndrome del hermano mayor. A mis hijos vos no los retás ni le pones un dedo encima. Entonces, ¿para qué te casaste con un hombre que ya tenía hijos? ¿Me está entendiendo? Esto, por eso le dije, estos síntomas es muy fácil que se manifiesten en la vida de cualquiera. Por eso le vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con el hijo mayor nacido en cada familia, porque estamos hablando de conducta espiritual que obviamente se van a manifestar en las acciones que hagamos. Por eso él no pudo decir mi hermano, por eso dijo, vino tu hijo, como con desprecio, vino tu hijo y mataste el mejor cordero para él. Y a mí nunca me diste. Fíjese, otro síntoma, anote. Mire, y todo esto me va saliendo ahora porque tenía anotado lo que le di nada más. La exageración. La exageración es pecado. Él dijo, nunca me diste. Encima de mentiroso, exagerado. Porque no es posible que Dios nunca, el Padre nunca le haya dado nada. Escúcheme, si un hijo vive en la casa, ¿el padre no lo alimentó? Claro que sí. ¿El padre no lo vistió? Claro que sí. ¿El padre no lo educó? Claro que sí. ¿El padre no le compró los muebles que posee? Claro que sí. Y viene a decirle, nunca me diste nada. Hay que ser cara dura para decirle eso al padre, ¿eh? Y tenga en cuenta que el padre está representando a Dios. Usted no puede decirle a Dios, nunca me diste nada. Porque tenga poco, tenga mucho, lo que usted tiene, lo tiene de Dios. Entonces es un pecado decirle, nunca me diste nada. No se puede ser tan malvado en la vida para llegar a decir eso. No voy más a la iglesia porque no veo nada, no recibo bendición. Hay que ser por demás atorrante y sinvergüenza para llegar a decir eso. No voy más a la iglesia porque, yo no sé, yo veo que los otros dan testimonio, que son bendecidos y yo no veo nada en mi vida. ¿Que hay gente así? Hay gente así. Están bajo el síndrome del hermano mayor. Por eso hay que tener cuidado. Por eso hay que tener cuidado. Y fíjese lo que dice. Termina diciendo 31. Entonces el padre le dijo, hijo. Fíjese, para el padre, el hijo menor y el hijo mayor, los dos eran hijos. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué le estaba diciendo? Solamente tenías que tomarlas y nunca las tomaste. ¿Qué le está diciendo a usted y a mí el Señor? Hijo, todas mis cosas son tuyas, tenés que tomarlas.
claro, pero para tomarlas tengo que tener la certeza que mi Padre me las dio. Le tengo que creer. Le dice, tú siempre has estado conmigo. ¿Se da cuenta? El Hijo estuvo todo el tiempo, toda la vida en la casa del Padre, con el Padre, y nunca disfrutó lo que había en la casa. Por eso hay cristianos que cuando dejan a Dios es porque han estado con el Padre y no han reconocido todo lo que el Padre les dio. Por eso se van, porque no han tomado nunca nada. Porque no han disfrutado la presencia del Padre. Han estado con el Padre y no han disfrutado la presencia del Padre. Le dice, pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano, fíjese, el Padre le hace resaltar lo que él no quiso reconocer. No le dijo, porque mi hijo, sino le dice, porque tu hermano. Entonces cuando hay pleito entre hermanos y empiezan a marcar diferencia, no hay que decirle, tu hermano. ¿No le ha pasado a usted, a ver, le pregunto a las madres, que cuando usted tiene varios hijos y uno de esos hijos está celando lo que usted le dio al otro y le dice, claro, a tu hijo le das? Le pregunto a las madres, ¿sus hijos le han hablado así alguna vez? ¿Vio? Y las chicas se ríen porque seguramente han hecho lo mismo con su madre. Claro, a tu hija le das. ¿Y qué le dice usted como madre cuando uno de sus hijos le habla así a usted? ¿Qué le dice usted? A ver, ¿qué le digo yo a mis hijos? A ver. Cuando alguno de mis hijos en alguna oportunidad dice, claro, a tu hija le das. ¿Y qué es mi hija? ¿No es tu hermana? Le digo. ¿Vio? Hay que hacer la misma contestación del padre. Tu hermano. Entonces cuando un hijo le quiera sacar en cara que usted a su otro hijo le da y a él no le da, usted tiene que contestar como contesta el padre. Tu hermano, tu hermana. Entonces cuando en alguna oportunidad alguno de mis hijos me dijo, claro, a tu hija le da. ¿Y qué es tu hija? Mi hija, le digo, ¿no es tu hermana? Sí, pero es tu hija. Bueno, pero es tu hermana. O en el caso de mis hijas mujeres, le digo, es tu hermano. Porque también hay que ver la actitud de los padres. Nunca favorezca a uno por sobre los otros. Yo ahora me río, ¿no? Pero sabe, cuando mis hermanos y yo nacimos, mi mamá tenía 2 hermanos más que nosotros éramos los únicos sobrinos. Hasta que después de mucho tiempo llegaron los otros. Pero vio que siempre pasa que cuando llegan los niños a una familia, los tíos, que por primera vez son tíos, bueno, se desviven por los primeros sobrinos que nacieron. Entonces, en mi caso, eran 2 varones y yo. Entonces, mi abuela materna tenía debilidad por mi hermano mayor. Mi tía, que era la hermana de mi mamá, y tenía debilidad por mi hermano menor. Yo dije, ¿y por mí nadie tiene debilidad?
Porque mi abuela decía para el Huguito y mi tía decía para el Lalito. Y para mí nadie decía. Yo después me río, pero cuando uno es chico, uno piensa y dice, y a mí nadie tiene debilidad por mí, a mí. O sea que el mayor era el preferido de mi abuela, si bien manifestaba cariño por todo, y el más chico era la locura de mi tía. Yo estaba en el medio, como que era la del medio, y quedé ahí nomás. Nadie me escogía como favorita, ¿vio? Así que quedé. Pero a eso voy, que cuando es niño, por eso le dije, le pega a todos por igual y les da regalo a todos por igual, porque de esa manera no hay diferencia y no crecen con raíz de amargura. Aunque el otro diga, pero ¿por qué me pegó si yo no hice nada? Porque las cosas hay que repartirlas por igual, ¿vio? El síndrome del hermano mayor. Entonces, dice, era necesario, hijo, hacer fiesta, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Fíjese, es lo que pasa con la gente que viene. Espiritualmente están muertos y cuando reciben a Cristo, reciben la vida. Ahora, de ahí en más, ¿qué quiere hacer Dios con los nuevos que vengan o que vienen y que se ponen a tiro y a cuenta con Dios? Si usted se descuida, obviamente que los van a pasar por encima. Y yo vez pasada hablaba con un joven, que no lo veo acá, como que ahora está queriendo encarrilarse y tanto tiempo, hablándole, tanto tiempo perdido porque hacía sus juntas con jóvenes que no querían, que andaban en la pavada. Entonces cuando viene a hablarme, me dice que, bueno, que está entrando en un cambio y que se está uniendo a estos dos jóvenes que están como liderando, tomando un lugar. Entonces yo le dije a ellos, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta el tiempo que perdiste en la pavada? Acompañándote de jóvenes que están en la pavada peor que vos. Y le dije y le puse el ejemplo de ellos dos, le digo, ¿y te das cuenta, Nicolás y Leonel, el tiempo que tienen en el Señor y dónde están ya? Y vos que estás de antes, que has vivido en la pavada, ahora te doy cuenta, sí dice, ahora me doy cuenta. Por eso ahora me estoy pegando a ellos para tomar más seriedad. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que la palabra se cumple. Los últimos van a ser primeros. Porque ellos están tomando lugares que otros debieron tomar antes. ¿Y por qué no lo tomaron? Porque estaban en la idiotez, en la pavada. Entonces el que se mete en serio con Dios iba a tomar esos lugares. Y él se dio cuenta. Le digo, ¿qué tiempo hace que vos estás? ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Qué tiempo están ellos? ¿Y ya dónde están ellos? ¿Me está entendiendo? Que esto es así. Entonces, claro, después puede haber alguien que se manifieste con el síndrome del hermano mayor y decir precisamente eso. ¿Cómo? Esto vienen hace poco tiempo. ¿Qué tiempo tienen ustedes acá? ¿Vos? 1 año. ¿Y vos? Más o menos 1 año. Pero menos me parece vos que él. 1 año y menos de 1 año. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Diga de mí. Diga de mí. Usted está donde está porque depende de usted. Si no llegó a más es porque depende de usted.
Y si llegó a más, es porque también depende de usted. Porque las posibilidades están dadas para todo el mundo. Pero claro, hay requisitos, hay condiciones. Porque si le dejáramos el servicio librado a su antojo, mijito, esto sería cualquier cosa, ¿verdad? Entonces tiene que haber una conducta como la palabra de Dios lo manifiesta. Entonces el que se va alineando, va marchando. El que no se va alineando, va quedando. Pero esto depende de cada uno, de cada uno. Usted va a llegar tan alto y tan lejos como usted se visualice en la casa del Padre. Y saber que en la medida en que usted esté con el Padre, va a tener derecho como hijo a disfrutar todo lo que el Padre tiene. El mayor no disfrutó nada porque nunca tomó nada. Nunca tomó nada. Estaba esperando que el Padre venga y se lo dé en bandeja servida. Y el Padre le dijo, era tuyo. Entonces, cuando usted sabe que algo es suyo, ¿usted qué tiene que hacer? Tomarlo y cuidarlo, porque si usted no lo cuida, el Padre también le va a pedir cuenta. Trabajé para darte esto, así que lo cuidas. Si así somos como padres terrenales, ¿cuánto más Dios como Padre espiritual? O usted cuando se sacrifica en comprarle algo que su hijo necesita, no le dice, pero lo cuidas, ¿eh? Y si su hijo lo rompe, ¿no le da bronca decir, tanto me forcé y gasté para que después termine así? Lo mismo es Dios. Lo mismo es Dios. Entonces, esto es lo que usted tiene que entender. Para el Padre, el hijo que permanece en la casa y el hijo que se fue y volvió, para el Padre siguen siendo los dos iguales. Claro, si nosotros aplicamos nuestro parámetro humano y decimos, no, este no se lo merece. Como dice el dicho, el que se fue de su silla, el que se fue ¿cómo? El que se fue de la... el que se fue a Mansilla. No, pero no dice así el dicho. El que se fue de la vía... el que se fue a Sevilla, más lejos todavía, el que se fue a Sevilla. Bueno, el que se fue a Sevilla perdió su silla. Así que mediten esta palabra, porque en verdad que este síndrome es muy peligroso. Es muy peligroso. Si usted no anotó, anote eso. El estar en la casa del Padre no garantiza tener el corazón del Padre. Y más aún, fíjese, dice la palabra de Dios, y con esto voy terminando. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, enseñándole a la gente en un momento, dijo, salieron de nosotros para que se manifieste que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Esto es lo más terrible, que hay gente que está adentro y que se manifiesta en contra y que obviamente Dios lo permite para que se muestre que no son de nosotros. Eso es lo que dijo Jesús. Y eso tiene que ver con lo que le acabo de decir.
el estar en la casa del Padre no garantiza que tenga el corazón del Padre. Este hijo mayor estaba con el Padre, estaba en la casa del Padre, tenía todos los bienes del Padre, pero él no disfrutaba nada porque no tenía el corazón del Padre. Ni siquiera pudo gozarse cuando su hermano volvió. Sí, volvió maltrecho, volvió empobrecido, volvió en las últimas. Pero al fin, el hijo volvió. Aunque más no sea así, ¿cuántas madres que están orando para que sus hijos vuelvan? Aunque vuelvan así, ¿usted cree que las madres no los recibirían? ¿Los padres no los recibirían aunque vuelvan en ese estado? Claro que sí. Porque el que verdaderamente es padre nunca le diría que no, los recibiría de todas maneras. ¿Cuánto más el corazón de Dios? Entonces, ¿cómo cree usted que Dios podría hacer diferencia entre un hijo que siempre estuvo bien y otro que se fue, estuvo mal y volvió? El padre dice, los dos son mis hijos y lo van a seguir siendo toda la vida. Pero los hermanos, ahí está la cuestión, no se goza como el padre. Por eso tenemos que procurar tener el corazón de padre. Porque el hermano mayor siempre va a decir tu hijo. No va a decir mi hermano. Porque no se goza como se goza el padre. Es que de eso se trata. Hasta que no se es padre, no se puede saber lo que se siente. Por eso vio que los jóvenes que andan en la pavada y no pueden entender estas cosas plenamente, porque hasta que no son padres, hasta que no son madres, no se sabe lo que se siente. Por eso usted habrá visto que cuando una madre o un padre abandona a los hijos, lo primero que dice la gente, ese no es padre, ese es un animal, ese es una bestia. ¿Verdad? Porque para que una madre abandone un hijo, para que un padre abandone un hijo, y obviamente se llama padre porque hace lo que hace para engendrar un hijo nada más porque todos lo hacen, pero no porque tenga la condición de padre. Un verdadero padre nunca abandona. Un verdadero padre nunca abandona. Esté bien o esté mal, nunca abandona. Un verdadero padre. Y como Dios es verdadero padre, recibe a todos los hijos. Al que le fue mal y vuelve, y al que siempre estuvo en la casa y está bien. Para el padre siempre van a ser hijos los dos. Siempre van a ser hijos los dos. Cosa que no entiende un hermano mayor. El hermano mayor le estaba reprochando por qué los recibió, por qué hizo gasto, por qué tanta fiesta cuando no se lo merecía. Por eso Dios es Padre. Porque cuántas cosas nos da, y no porque lo merezcamos, sino porque somos hijos, hemos sido hechos hijos, y esa condición, esa postura, nos da el derecho de recibir lo que Él tiene. Amén. Entonces usted nunca crea que se lo merece. Dios lo hace por amor. Eso es todo. Y más allá que como hijos tenemos derechos, pero usted nunca diga, Dios me lo tiene que dar porque me lo merezco, porque yo soy el mejor de todos, porque de todos mis hermanos yo soy el mejor. No, Señor. Nunca
crea ni se ponga en esa postura que Dios se lo tiene que dar porque se lo merece. Dios se lo va a dar por amor. Y el amor le va a dar tanto al que está en la casa como al que se fue y volvió a la casa. Eso es lo que hace el amor. Amén. Póngase de pie. Mediten.